Bueno, buenos días, Dios me los bendiga. Este es un día más de vida. Seguimos con las enseñanzas de... No sé si micrófono. Seguimos con la serie de enseñanzas del propósito de la iglesia. ¿Se acuerdan de las lecciones pasadas que hemos visto? La semana pasada, para recordarles, la semana pasada, no una parte, la semana pasada nomás lo que vimos, no va a ser todo. La semana pasada va a ser, vimos lo que es la responsabilidad del cristiano. Y hace 15 días vimos la lección 1, que es quién realmente es la iglesia del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver el mandato de la gran comisión. Que todo embona, que todo va unido al propósito de Dios a su iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios de su iglesia? Aparte de vivir santidad, aparte de vivir obediencia, aparte de vivir separación, aparte de vivir fidelidad, aparte de vivir obediencia. Y cuando hablamos de obediencia, hablamos de las responsabilidades que tenemos como hijos o hijas de Dios. Y una de ellas, la mayor responsabilidad que tenemos como cristianos, es el ganar almas. No es para hacerlo para el pastor, no es para hacerlo para el hombre, es para hacerlo para Dios. Y no es el ganar almas, el mandato de la gran comisión que el Señor dejó a su iglesia, que somos nosotros. No es una opción, no es que si queremos, no, es que es una orden. Es que es un mandato. Lamentablemente hemos adoptado falsas doctrinas de ideas calvinistas, de iglesias liberales, de doctrinas torcidas, que muchos dicen, es que ya Jesús pagó el precio, ya Jesús sabe quién va a ser salvo, sí, Él sabe quién va a ser salvo, pero Él tiene a su iglesia, el Señor llamó a su iglesia, nos llama a su iglesia, donde somos nosotros, los creyentes, a cumplir la gran comisión para que se cumpla lo que es la predestinación. Y la predestinación no solamente es conformarse con ya Dios sabe quién va a ser salvo. No me toca a mí. No, es que Dios, todo el mundo, cada persona, cada ser humano, fuimos predestinados delante de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos por la fe de Jesucristo. Pero también en esa predestinación Dios cumplió con su obra redentora en la cruz, porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre no, por sus obras no se va a salvar, por su buena moral. Necesita escuchar el Evangelio de salvación para aceptar a Jesucristo como Salvador y caminar con Dios. Vamos a orar. Y ahorita vemos la lectura. Gracias, Padre, por esta mañana. Bendice, Señor, estas clases con Miguel. Bendice tu palabra, Padre. Perdona sus pecados, nuestras faltas. Bendice, Señor, cada iglesia, cada congregación, cada siervo tuyo que predica. Estamos al frente del púlpito, pegando tu palabra, para citar tu grey, mi Dios. Úsame, Señor, mi boca. Usa, Señor, ese siervo inútil. Padre, haz de mí un vaso haz de mi vida un vaso útil para tu honra y tu gloria, Jesús. Prepara nuestros corazones, Espíritu Santo. Quita toda distracción de aquello que se oponga a la sana doctrina. Quítalo de medio, Padre. Te damos gracias y te pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ayer estábamos hablando en el camino. El hermano Víctor sacó varias cuestiones bajo entender. No fue purificación, es para contender. Ese hermanito siempre lo hace así. Levanta preguntas
a ver quién le da la respuesta. Habló acerca del juicio, del reino milenial de Cristo. Pero el Espíritu Santo me dijo, Tirso, guarda silencio. Porque ese hermano siempre causa división, causa debate, controversia. Y así hay muchos cristianos que causan controversia y causan contienda a la palabra de Dios. Yo más di mi opinión. Yo sí mi opinión. No mi opinión conforme mis palabras, sino lo que yo he aprendido como hijo de Dios. He aprendido como ministro del Evangelio. Y yo empecé a hablar en la noche, que venimos de camino en la noche, habló de la predestinación. Preguntando que si ya Jesús sabe quién va a ser salvo, porque tenemos que ir a ganar almas. Y yo dije, porque es un mandato de Dios. Todos somos predestinados, toda persona es predestinada a ser salvo, pero para que se cumpla ese plan de predestinación, el plan de salvación de Dios, Dios envía al creyente a su iglesia para repartir dar el evangelio a esa persona que acepta a Jesucristo, porque muchos están en una iglesia, en una religión, una secta, una congregación, pero no son predestinados. Y Dios prepara sus corazones para que reciban el evangelio y sean salvos. Yo dije simplemente, no puedo ser predestinado solamente, vamos a conformarnos, ya fui predestinado. Ya me he predestinado por la fe, por el plan de redentor de Dios. Pero Dios tiene a su iglesia, por eso el propósito de este trabajo, este proyecto, esta serie de estudios, hermanos, vamos a comprender claramente que Dios dejó la gran comisión. Y vamos, hermanos, a hacer la introducción. Vamos a nuestra lectura. Isaías 61. Isaías 61. Lamentablemente, hay muchos cristianos que tienen ideas calvinistas. La doctrina calvinista que se conforman con solamente ser salvos y calentar sillas. Muchos los liberales, y muchas denominaciones, como los presbiterianos, como los calvinistas, y varias congregaciones o denominaciones o religiones que no quieren cumplir ese mandato. ¿Por qué? Porque no quieren pagar un precio. El precio de la fe en Jesucristo. Dice la Biblia, síganme su mirada, versículo 1 al 3. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice, aquí es una profecía de Isaías que se iba a cumplir en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús entra a la sinagoga, mismo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador,
habló esa misma escritura de Isaías. Solo que en Isaías es el profeta mesiánico que se aproxima más a los hechos del nacimiento y el reinado y la obra redentora de Jesús en la cruz. Pues esa profecía se cumplió en los tiempos de que Jesús entró a la sinagoga y repartió esa lectura o esta profecía de Isaías. Que Dios había usado a Isaías para proclamar, para predicar al pueblo de Israel palabras de juicio y palabras de exhortación. Y aquí vemos, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. La unción, hermanos, es importante en cada creyente. Tenemos el aceite del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos la unción de Dios como cristianos para cumplir el mandato de la gran comisión. La unción no nos va a hacer hablar lenguas o caernos al piso y sacar de... No, es un orden. La unción que Jesús recibió tuvo la unción como rey, porque es rey de reyes. Tuvo la unción como profeta, porque es el profeta que se debe levantar. Que es el profeta que Dios habló Moisés. Y aquella persona que no oyera aquel profeta tenía que perecer, tenía que morir, porque era enviado por Dios. Y es Dios mismo en la persona de Cristo. Por eso, hermanos, y fue ungido como sacerdote. Por tanto, Jesús es nuestro Rey de Reyes. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Y Él es nuestro profeta. El óleo es un símbolo de dignidad. El óleo es la unción, símbolo de dignidad, de la dignidad del mismo Dios. Que Él es digno de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración, de toda obediencia, de vivir, que vivimos en santidad. Él es digno de nuestras vidas y Él es el Señor de nuestras vidas. Pero Él es un Dios caballeroso. Él es un Dios que nos da libre albedrío. Pero a través del libre albedrío, muchos tenemos cuenta. Dios el mismo libro de Josué, cuando Josué le dice al pueblo, escogeos hoy quién sirváis. Si los dioses de ese pueblo o los dioses de los amorreos, en cuya tierra están habitando. Lo dice Josué, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y no solamente Josué habló de su familia, su esposo, sus hijos. Josué habló mucho más allá de su descendencia de Josué. Por eso, nuestras vidas como cristianos, como nosotros como varones, obviamente los hombres, somos llamados a predicar el evangelio, unos como misioneros, otros como evangelistas y otros como pastores. En cuestión de la predicación de la palabra de Dios. Pero el cristiano también es llamado a servir. El cristiano que ha sido salvo, aunque haya sido salvo, tenga poco en el evangelio, tiene el mismo mandato de la palabra de Dios, que es llevar el evangelio de arrepentimiento para la fe, para la salvación del pecador. Vamos a Mateo capítulo 28, ahí vemos la gran comisión
Mateo 28. Versículos 19 y 20. Mateo 28. Mateo 28, versículos 19 al 20, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La palabra amén es la palabra hebrea, que quiere decir: así sea, así se haga. Que está afirmando, ¿verdad? Porque la palabra amén quiere decir: amén, así sea, Señor. Aunque no me guste, aunque me duele, aunque es dura la palabra, amén, Señor. Muchas iglesias o sectas dicen tener el evangelio, pero es un evangelio mediocre, un evangelio pervertido, un evangelio liberal. El evangelio que el Señor nos mandó a predicar, que es la ganancia de almas, o el evangelio, o la evangelización, como otros lo decimos, otros lo dicen, o testificar de Cristo. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. El evangelio es creer que Jesús, el Hijo de Dios, que Jesucristo murió en la cruz, resucitó el tercer día y está a la diestra de Dios. Y que un día vendrá por su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Hemos visto que la iglesia es cada creyente salvo que ha aceptado a Jesús como Salvador. Últimamente, ya el catolicismo se está levantando. Ya no tiene gente, ya muchos católicos se están convirtiendo al Señor. Se están uniendo a la iglesia que el Señor compró, al cuerpo creyente salvos. Muchos se aferran a que ellos dicen o enseñan que Pedro es el Papa, que Pedro es que el Papa Francisco o los papas que son vicarios de Cristo. Nunca, esa es mentira. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios nada más. Vimos la importancia de la mayordomía. Que Dios nos da dones y talentos para trabajarlos en la obra de Dios. Tengo un don. ¿Qué es un don? Es un don espiritual. Habla idiomas. No sé si zámbala, pisa la araña, da música, es un sicario y saca la bazooka. No. Esas son palabras excluyentes, fuera de orden. La palabra hablar lenguas son idiomas, son idiomas que el Espíritu Santo mismo nos da, pues tenemos que ponerlos en práctica. Digamos, yo hablo español, nuestro idioma que es castellano, pero tal vez Dios me da otro don, que es la exhortación. A mí me gusta exhortar a la gente, porque Dios me da esa capacidad. Dios me da la capacidad de la enseñanza de la palabra. Facilidad de palabra de Dios, pero no son mis palabras, es la Biblia, hermanos. El Espíritu Santo es que obra en nuestros corazones. Cada uno tenemos diferentes dones. Yo trato de aprender la guitarra poco a poco, no de la noche a la mañana. No es una varita mágica, ya toca la guitarra, ya vas a ser un gran músico, o ya vas a ser un gran predicador. No, tengo que estudiar. Tengo que leer mi Biblia. Tengo que ver cada pasaje conforme a lo que el Espíritu Santo me da para enseñar.
Ahora, como cristianos, los que han sido salvos, tenemos la misma responsabilidad igual que el pastor. No, el ganar más, hermanos, no es del pastor, solamente del pastor, no solo es del misionero, del evangelista, del diácono, de los maestros, de los líderes. No, el ganar, el mandato de la Gran Comisión es para toda la iglesia, el cuerpo de Cristo. La importancia de la Gran Comisión a la iglesia que el Señor Jesús nos ha dado no es opcional, sino una orden y un mandato a la iglesia local. Nunca debemos ignorar que las almas para Cristo son muy valiosas, ya que Él pagó el precio en la cruz por los pecados. Vamos a Lucas 23. Lucas 23. Mantengan, digan amén. Dice la Biblia, y uno de los malhechores, Lucas 23, 39, el versículo 39 al 43. Y es así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le arrepintió, diciendo, ni aun temes tú a Dios, están en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más este ningún mal hizo. El 42, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando me hagas en tu reino. Dice, entonces, 43, entonces Jesús le dijo, en cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos cómo este hombre, un ladrón, el primero se burló, escarneció al Señor Jesús, en forma porque quería bajarse para así siendo lo malo. Pero ese ladrón tal vez no tuvo tiempo para ir a una iglesia, a congregarse en la sinagoga o a hacer buenas obras, pero puso su fe en Jesús. Puso su fe en el Hijo de Dios. Así, el Señor quiere que una vez nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo para nuestra salvación. Muchos religiosos quieren hacer buenas obras, portarse bien, buena moral, pero esto es como que les acusa su conciencia y dan lo que les sobra. En las iglesias carismáticas, iglesias o sectas, no dan diezmo. Dan lo que dan ofrendas. Y eso es porque son bien raquíticos, pero exigen a Dios, bendíceme. Te exijo bendición porque soy tu hijo, y yo declaro sanidad, y yo declaro bendición, y tú vas a suplir, y tú vas, exigiéndole a Dios. Hermanos, lo que Dios nos da es por pura misericordia. La salvación nos dio por gracia, no porque nos portemos bien. Seguimos siendo impíos, seguimos siendo pecadores aún. Él nos da un nuevo día para ver en sus ojos. Él nos da un nuevo día para disfrutar de la familia. Tenemos una iglesia donde congregarnos. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo. Y por tanto, somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo y somos salvos, debemos de cumplir la gran comisión que es tocar puertas. Hay muchas maneras de ganar más. Sí, pero la más básica es ir de casa por casa.
Dice así, Hechos 1:8. Aquí viene el letrero, no va a estar ahí. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hermanos, ¿saben? Nosotros no podemos ir a Israel, no podemos ir a Argentina, todavía no podemos ir a otro estado. Pero por eso, hermanos, está la obra misionera. Por eso aportamos a los misioneros que Dios preparó, que Dios usa grandemente para que vayan por nosotros a que se extienda el Evangelio. Pero si nosotros estando aquí en Saltillo no ganamos almas, si queremos ir para otra parte, pues estamos mal. Aquí es nuestra Jerusalén, aquí es nuestra Samaria, aquí es y por tanto, aunque no vamos a otro país, Dios nos llama también mensajeros de buenas nuevas de salvación. La salvación que es en Cristo Jesús, no religiones. Amigo, que usted que nos ve ese video, no busque religión, busque a Jesucristo como Salvador. Lo que nosotros hablamos no son palabras de hombre, es la palabra de Dios. Aunque muchos se denominen cristianos, no todos son salvos, y aunque muchos grupos religiosos pelean por ser la iglesia del Señor Jesús, sin embargo, solo hay una iglesia, la iglesia que el Señor Jesús compró a su sacrificio en la cruz por sus pecados y nos redimió, es decir, nos compró por medio de su sangre. Y vamos más adelante, hermanos. Por eso, hermanos, si hemos sido salvos, tenemos, aparte de exigir nuestros derechos, debemos de cumplir nuestros deberes como hijos de Dios. Así como el trabajo secular en la empresa, en la fábrica, en la tienda o cualquier trabajo secular, el supervisor, el jefe nos manda algo, tenemos que hacerlo porque si no nos puede reportar. O si hay un supervisor, un coordinador y hay un empleado durmiendo, pues fácilmente lo suspenden y lo reportan. El evangelio que nos dejó el Señor Jesús es el evangelio del arrepentimiento para nuestra salvación por medio del sacrificio de Cristo. Aunque usted se llame creyente y trata de hacer buenas obras, si no es salvo y no acepta al Señor Jesucristo como Salvador, es el infierno. Apocalipsis, hermanos, habla la lista de lo que nos puede condenar al infierno. Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Hermanos, vamos a Apocalipsis 21:8. Dice, pero recibiréis poder, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y cuando habla cobardes, habla de aquellos que nunca hicieron nada por Dios, que nunca ganaron almas, nunca estuvieron en la iglesia, tenían un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y aquellos cobardes también, de aquellos que se les habla el evangelio, pero no quieren recibir a Jesucristo y quieren vivir una vida mundana, perdida del pecado. Esa dice, los incrédulos, aquellos a pesar que se les habla con el amor de Cristo, con paciencia, siguen dudando del poder de Dios.
los incrédulos, luego los homicidas, y vamos a una lista, no va a acabar, el tiempo es corto, pero sí, aunque muchos se digan cristianos, que van a una iglesia, pero si no es salvo, va al mismo infierno. Pero aquel creyente que ha sido salvo y ha aceptado al Señor Jesús en su corazón, tiene el deber de obedecer la palabra de Dios y mucho más en la gran comisión. Ahora bien, el mandato de la gran comisión no es opcional por si usted y yo quieramos, sino que el Señor Jesús lo manda a su iglesia en la tierra para alcanzar al perdido. Muchos dicen tener el evangelio, pero es un evangelio cómodo y liberal que no les cuesta sacrificio ni lágrimas, ni quieren pagar el precio por predicar la verdad. Vamos a Mateo 16. (24 al 26) dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganar todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a más adelante. Después vemos que muchos afanan por el materialismo, muchos no quieren obedecer a Dios, muchos se rebelan contra el pastor, contra Dios, contra la iglesia, porque no, por su inmadurez, por su rebeldía, pero cuando Dios anda con ellos, andan arrastrándose, pidiéndole a Dios misericordia. Pero muchos, aunque se llamen cristianos, si no está dispuesto a pagar el precio, si no está dispuesto a obedecer, no, en el cielo, cuando esté en la presencia de Dios, no podrá tener ningún galardón. Las almas para el Señor son muy valiosas, importantes, y no son cualquier cosa. Usted y yo somos importantes para el Señor Jesucristo, ya que Él pagó el precio por nuestros pecados. Y ahora, como su iglesia que somos, nos manda a traer el pecador para a los pies de Cristo, el Señor. Si no obedecemos la palabra de nuestro Dios, hay solo una advertencia, que no tendremos ningún galardón en el cielo. Muchos se rebelan contra Dios, lamentablemente, buscando reconocimiento, buscando aplausos, se quedan dormidos en el culto, están viendo el celular. Entonces, cuando Dios les habla y cuando Dios nos manda, muchos tienen una mala actitud. El deseo de Dios a su iglesia local, el cuerpo de Cristo, es que cumplamos con la gran comisión de llevar el evangelio al mundo pecador para Cristo. Es necesario que como cristianos seamos obedientes a la palabra de Dios. Nunca dejemos de obedecer al Señor Jesucristo. Romanos 10. Dice, Romanos 10, 14, 17, dice la Biblia: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual
¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha querido a los anuncios? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, Dios tiene un plan redentor para el pecador. Usted y yo venimos del mundo. Muchos venimos de la borrachera, de la idolatría, de la brujería, del satanismo, de la mala vida. Y el Señor nos rescató. La Biblia dice en 1 Pedro 2:9, pues somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos rescató y nosotros debemos también, por agradecimiento, por gratitud y obediencia, debemos de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, porque el tiempo que se acerca, Cristo viene pronto, cuando menos lo pensemos, muchos, por decir la verdad, no me van a mentir, muchos que se apartaron de la iglesia, que se fueron rebeldes, volvieron al mundo, se fueron a la perdición, aunque hayan sido creyentes, muchos se van a quedar en la gran tribulación. Y voy a estar claro, hay muchas sectas, muchas religiones, o muchos grupos liberales que enseñan falsa doctrina, enseñan que la iglesia va a pasar la tribulación. No, señores. La gran tribulación va a ser para el pueblo de Israel. Cuando Israel después se vuelva a Dios, la iglesia va a ser mucho más antes, va a ser levantada mucho antes que venga la tribulación. No estamos pasando la gran tribulación, es una mentira, porque la gente es engañada porque no lee su Biblia. Y debemos entender, hermanos, que el Señor viene por su iglesia en una víscera de ojos. La Biblia dice, Pablo dice en 1 Corintios 15:51, que aquí digo un misterio, no todos miremos, pero todos somos transformados. Por tanto, nuestro deber, como el tiempo que tenemos de vida, el tiempo que tenemos que el tiempo que de libertad tenemos en Cristo, de aplicar el Evangelio, tenemos que hacerlo ya. Dejemos el sueño espiritual, dejemos de estar durmiendo, y si usted ha ido al mundo, al pecado, y usted es cristiano, hermano, usted no va a agradarle a nadie. Usted debe agradar a Dios. Ni al pastor, ni a la familia, ni al hermano, ni a la hermana, ni a mí me tiene que agradar. Usted tiene que agradar a Dios. Y como debe agradar a Dios, y por obediencia, por gratitud, si es salvo, si ya aceptó Jesús en su corazón, aunque tenga poco el Evangelio, tiene que obedecer al mandato de la gran comisión. El deber de la iglesia es ser luz del mundo con el Evangelio del arrepentimiento de la salvación, y no son palabras humanistas ni religiosas del mundo que engañan a las personas que no conocen la palabra de Dios. La gran comisión es para todo cristiano salvo, y no hay excusa. Muchos se dicen creyentes, cuando empieza la tempestad o la pandemia o cualquier enfermedad, no quieren asistir a la iglesia local. No solo nos llamamos cristianos, sino más bien vivamos como verdaderos cristianos, y es predicar la palabra, es predicar el Evangelio, que es la palabra de Dios. Hermanos, seamos constantes, perseveremos en nuestras iglesias, seamos
el mismo sentir, seamos unidos, en una misma doctrina, la doctrina de la palabra de Dios. La palabra doctrina quiere decir enseñanza de la palabra de Dios. Y aunque muchos cojan sus dientes, aunque muchos les duelen, les dé coraje, se enciendan y eviten las cosas y apaguen no quieren, corten la enseñanza, hermanos, debe decirle que el Señor viene con juicio. Una vez vino como cordero para traer salvación, Él volverá a traer con juicio, y este mundo va a ser juzgado con fuego y todo va a ser destruido. No le engañen los falsos testigos de Jehová, que se van a quedar aquí en la tierra, que aquí es el paraíso. No, el paraíso, hermanos, amiga, el paraíso es el cielo, es celestial. Cuando Jesús resucitó ese día, todos los espíritus encarcelados, a las almas encarceladas en el seno de Abraham, en el abismo, el Señor los sacó y se trasladó, se hizo lugar en el cielo. Ahorita el infierno está vacío, esperando a aquellas personas que rechacen el Evangelio y no quieren nada con Dios. Es lo que muchos religiosos, muchos carismáticos, muchos engañadores van a ese lugar. Y aunque diga que van a una iglesia, que predica, que Dios les llamó, pero si no obedece al maestro de la Gran Comisión, será avergonzado. Y vamos más adelante. Mateo 28, 18, 19. Mateo 28. Mateo 28, del 18 al 19, del 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, ¿usted está dispuesto a pagar el precio? ¿Usted está dispuesto a dar su vida a morir por la causa de Cristo? ¿En verdad usted quiere seguir a Jesús? Jesús no es una religión. Jesucristo no es un nuevo movimiento. No, Jesús es Salvador. Y Jesús, déjame decirle, si usted es testigo o está con los testigos de Jehová, hágase esa secta. Si usted no está en una iglesia que no le habla la sana doctrina, que no le habla el fundamento, la palabra de Dios como es, no tiene nada que hacer en esa iglesia. Si esa iglesia se llame congregación o iglesia o templo o centro cristiano, de avivamiento, de alabanza y confusión, si esa iglesia o congregación no le habla la palabra, la sana doctrina, mejor salgas y busque una iglesia que le hable la verdad del Evangelio. Dice, por tanto, y vuelvo a decir, por tanto, no quiere decir que si quiere decir, o quiero ir, es que ya, debes de ir a ser discípulo a cada nación, a cada lengua, a cada tribu y a cada lengua. O sea, cada parte del mundo predicar el Evangelio. Y en nuestro país, en nuestra ciudad, hay muchas iglesias, obviamente, pero no todas las iglesias tienen la sana doctrina.
nosotros no nos sentimos únicos. Además, hay más iglesias bautistas, hay más iglesias cristianas, que son contadas, son pocas, pero predican la palabra de Dios. Busque una iglesia que le hable la verdad. Y vamos más adelante. Ya voy para acabar. Es importante obedecer a Dios, llevando las nuevas de salvación al mundo pecador. Y aun si llegan los ataques del diablo, no vamos a ser movidos, pues estamos firmes en la roca que es Cristo. La gran comisión es dada a toda la iglesia local, porque que es todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador y pertenece a la familia espiritual de la fe en Jesucristo, que es la iglesia. Muchos que no quieren trabajar en la obra de Dios y no salen a ganar almas, simplemente son cristianos rebeldes y flojos, pero cuando estén en la presencia de Dios, serán avergonzados y no tendrán ningún galardón. Hermano, esos estudios no son sacados de la manga, es porque uno lo vive, porque lo estudiamos a fondo. No lo estoy enseñando eso nomás por enseñar, me saco la manga y a ver qué enseño. No, la palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y tal como debe ser. Aunque a muchos les duela, muchos crujan sus dientes, Dios habla directo al corazón de cada creyente. Y si usted no ha recibido a Jesús como Salvador, hoy es el día de su salvación. No hablamos de religión, no estamos hablando de religión, hablamos de la palabra del Evangelio de salvación, de la fe en Jesucristo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder, oirá sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Somos obedientes, hermanos. Somos obedientes a Dios. No quiere agradar al pastor. No quiere venir, no saquemos excusas. El trabajo. En cualquier momento van a correr el trabajo y darse de dan. Prefiero ganar miserables 200 pesos que ser fiel a Dios. Yo llegué a trabajar los sábados, los domingos, y me sentí incómodo porque yo no estaba de Dios. Y no es opiniones, es convicción. Y es madurez espiritual. No tratamos de agradar al pastor, ni a los líderes, ni menos a los hermanos de la iglesia. Usted obedezca a Dios y hágalo para Dios. Aunque seamos parte de la iglesia, no significa que vamos a hacer como todos los demás. Y el Señor quiere que marquemos la diferencia en nuestras vidas. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice así la Biblia: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para todo para la gloria de Dios. 72. No seas tropiezo, ni judíos, ni gentiles, ni la iglesia de Dios. Hermanos, no somos de tropiezo. Porque la Biblia es bien clara. Que según no hace tropezar a un pequeño en la fe, y eso habla de pequeños en la fe, a un niño, a un niño espiritual, que es recién salvo, y usted de tropiezo, mejor póngase la piedra en el cuello y échese al mar. Mejor, ¿sabes qué? Si quiere, póngase una... No digo que se suicide, no, pero la Biblia es bien clara. Que aquel que sea tropiezo, hay juicio, hay castigo de Dios, hay maldición de Dios a aquel que es de tropiezo. Nosotros tenemos, dice, y marquemos la diferencia en nuestras vidas como hijos o hijas de Dios. Y ya va a terminar. Si usted aún no ha sido salvo y no tiene seguridad de ir al cielo, porque es que muera, pero déjeme decirle que Dios tiene un plan redentor.
Jesús no murió en vano. Jesús murió una sola vez. De Jesús se recibe una sola vez. Bueno, cuando hay duda, pues se da seguridad otra vez. Pero de Jesús murió una sola vez. No como los religiosos. Yo lo recibo todos los días. No, a Jesús se recibe una sola vez. No estamos hablando de religión. Estamos hablando de la palabra de Dios. El mensaje de salvación para su salvación en Cristo. Dice, entonces el mandato de la gran comisión dado por el Señor Jesucristo a la iglesia local es un mandato, pero también debe ser con un corazón agradecido y fiel a Dios por nuestra salvación. No es una opción, es una orden. Así pues, como en nuestros trabajos seculares obedecemos a nuestros líderes y supervisores, así debemos obedecer a nuestro Dios como cristianos agradecidos. Segundo Tesalonicenses, yo voy a acabar, hermanos, tengan paciencia. Segundo Tesalonicenses, carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto, según uno no quiere trabajar, tampoco coma. Es decir, que si usted no trabaja en la obra de Dios y usted no gana almas, si no se activa en su iglesia local, en un ministerio, ya sea en los niños, ya sea en la música, ya sea en el Ujier, ya sea capitán de ruta, hay tantos ministerios porque se vida a Dios y según el don que Dios le dé. Pero usted debe predicar el evangelio de la salvación al pecador. ¿Por qué? Dice viene pronto. Ya deje de dormir, deje de perder el tiempo viendo fútbol, de viendo internet, de ver las novelas, de ver películas del mundo que no edifican. Que se tiene música que se dice cristiana, pero no adora a Dios, no tiene mensaje cristocéntrico. Mejor obedece a Dios. También es necesario reconocer que todo creyente salvo, tanto de mucho tiempo, y los recién salvos deben estar activos en la obra de Dios y no poner excusas. Usted podrá esconderse del pastor, los líderes y los hermanos, menos de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Y debemos ser obedientes y agradecidos por la salvación que Dios, por la salvación y la promesa de la vida eterna. Y dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, si usted trata de hacer buenas obras, pero no, para salvación, es equivocado. Las obras son después que hemos recibido a Jesús, son después de la salvación. Porque si usted trata de hacer buenas obras, portarnos bien, buena moral, buena educación, darle el pan al Estado, pero si usted no es salvo aún, está perdido como quiera. Usted necesita recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y por último, el versículo de memoria que pedimos, Romanos 1:16, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos perdón, Padre, si hemos sido rebeldes. Señor, si hemos dejado de llevar tu palabra, Señor. Señor, perdón. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras iniquidades y nuestros pecados, Señor. Y aún nos hemos revelado, Padre, Señor, que tú eres amoroso y fiel, Padre. Bendice, Señor, esas enseñanzas. Amigo, amiga, o hermano, hermana, si usted ha sido salvo, es el día que usted puede recibir a Jesús en su corazón. Haga conmigo esta oración. Señor Jesús,
Yo sé que soy pecador y que mi pecado me condena al infierno. Yo reconozco el gran amor de Dios para morir por mí en la cruz y dar a su Hijo Jesús por mí, a morir por mis pecados. Y me ha libertado y me liberta, Señor, el pecado del que estoy cautivo, ya sea cualquier pecado físico o moral o interno. Hoy te acepto, Señor, en mi corazón como mi Señor Salvador y me iré al cielo cuando yo muera. En nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.